recepción completa. Les damos la bienvenida a la intercomunión y a los pastores que también están asistiendo. Aleluya. Oremos. Padre, gracias 1.000.000 por reunirnos. Estamos tan contentos por esta oportunidad. Guíanos a toda la verdad. Estamos agradecidos en el nombre de Jesús. Y todos dijeron amén. Pueden sentarse, de hecho. Gracias, Obispo Oliver, por esta oportunidad. Ha sido una bendición y un placer y un privilegio venir aquí durante los últimos 20 años. Aleluya. Y agradezco a Dios por la vida del Obispo Oliver. Ha sido un amigo y alguien que hemos estado contentos de conocer desde que fui por primera vez a Corea. Y así nuestra relación es de mucho tiempo. Estoy aquí por esa relación. Eso es muy importante para mí. Amén. Así que es una bendición ver todo lo que el Señor está haciendo. Poderoso edificio, siendo construido para la gloria de Dios. Aleluya. Aleluya. Cuando recorres África del Sur, encontrarás que muchas iglesias son intensas. Muchas iglesias son intensas. No tienen un edificio permanente. Y construir es un signo de sabiduría, como siempre. La Biblia dice que por sabiduría se construye una casa. Amén. No dirías amén. Por sabiduría se construye una casa. Y por conocimiento se llena de muchas cosas buenas. Así que sin una cierta sabiduría nunca podrías construir algo para Dios. Así que este edificio es un gran testimonio de sabiduría, de Dios. Aleluya. Así que Dios te bendiga, Obispo Oliver. Y estamos contentos de estar aquí. Ahora, hoy quiero compartir con vosotros bien. Creo que estoy más cerca. Me siento más cerca de todos ustedes. Puedo alcanzarlos desde aquí. De todos modos, quiero compartir sobre el arte de seguir. El arte de seguir, ¿verdad? ¿Qué es el arte de seguir? El arte de seguir es el arte de aprender intensamente de otra persona. Jesús nos enseñó muchas cosas sobre el arte de seguir. Número 1, nos enseñó que seguir a alguien es la forma más alta y mejor de entrenar a las personas o ser entrenado. Amén. Por eso escuchas a Jesús decir, sígueme, te haré pescadores de hombres, sígueme, sígueme, sígueme. Al día siguiente los encontró y dijo, sígueme. Así que Jesús nos enseñó que es la mejor manera de entrenar a alguien o para que tú seas entrenado,
¿De acuerdo? Entonces, notarás que Jesús no estableció una escuela. Él no estableció una escuela. Él no estableció una escuela bíblica. Él no estableció una universidad. Él dijo, sígueme. Ahora, si Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es Dios, debe haber elegido lo mejor. Mejor manera de entrenar personas. Amén. Gracias, Pastor Robbie, por ese poderoso mensaje sobre el lugar secreto. Es una bendición. Quédate. El tiempo suficiente para ser bendecido. Amén. Ahora, Jesús también nos dijo que seguir implica un gran sacrificio. Por eso dijo, toma tu cruz y sígueme. Jesús también nos enseñó que seguir a alguien puede hacerte una gran persona. Muy bien. Él dijo, sígueme y te haré pescador de hombres, de pescador de arenques, serpientes marinas. ¿Y qué tipo de pescado tienes aquí? ¿Cuál es el nombre de tu pescado? Eglefino, merluza, barracuda. En lugar de atrapar barracudas, merluzas y esos pequeños peces, sardinas y demás, vas a atrapar seres humanos. Ese es un tipo de pescador mucho más grande. Y cuando sigues a Jesús, Él eleva su tipo de tu trabajo y tu estatus. Así que vas a ser la próxima persona en ser elevada. ¿Puedo recibir un amén de alguien? Cuando escuchas algo poderoso, algo bueno, especialmente como una profecía, debes decir amén. ¿Puedo escuchar un amén? Amén. No te quedes callado y dejes que las bendiciones pasen por encima de tu cabeza. ¿De acuerdo? Jesús nos enseñó que seguir a alguien produce grandes dividendos. ¿Está bien? Puedes seguir a personas y obtener grandes dividendos. Los discípulos dijeron, tenemos que seguir a las personas. ¿Te hemos seguido? ¿Qué vamos a obtener? ¿De acuerdo? Así que seguir a las personas es una gran manera de aprender. ¿De acuerdo? Y eso es algo que debes hacer. Así que esto es un privilegio y algo que realmente creo que debes aprender a hacer como un seguidor cristiano. El orgullo y los engaños y delirios modernos no nos permiten realmente seguir a las personas. Si alguien se acercara y dijera, soy un seguidor del obispo Darky Wood Mills, inmediatamente pensarías en la persona como algo, como un tonto que sigue a un líder de culto. ¿No es cierto? Es como, ¿por qué estás siguiendo a un hombre? ¿No es cierto? Porque sé cómo pensamos. Sí, increíble, ¿eh? Muy diferente de la manera bíblica. La Biblia dice, sigue. Pablo dijo, sígueme. Bien, por eso estoy enseñando sobre seguir, porque creo que puedes convertirte en una gran persona siguiendo a alguien. Pablo dijo, sígueme como yo sigo a Cristo. Así que también animaría a la gente a seguirme y a no avergonzarse de seguirme mientras yo sigo a Cristo. Y de la misma manera aconsejaría a la gente que siga a quien Dios les dé, que sigan a esa persona, y aprender de la persona. Somos ovejas y nuestras ovejas, esos animales, ovejas, vacas, cebras, antílopes, ese grupo de animales, ellos saben qué hacer siguiendo al que está delante, por eso caminan en filas, uno tras otro. Solo observa a las vacas. Hay una vaca líder que parece tener un poco más de sabiduría. Y todas las otras vacas, todas las otras ovejas, simplemente siguen la parte trasera de la que está delante de ellas. Y así es como Dios nos hizo. Somos las ovejas de su pradera, las ovejas de su mano. Y tu mejor opción es encontrar la parte trasera de la oveja que está delante de ti y seguir la parte trasera de esa oveja. Es probable que llegues a encontrar agua y pasto. ¿Puedo recibir un amén?
Muy bien. Así que no seamos supersticiosos sobre la buena de Asisnet de seguir. Es algo maravilloso, espiritual y muy bíblico. Una manera de convertirse en algo. Y me he convertido en pastor de una iglesia y pastor de muchas otras iglesias también. Y aún autor de libros. Estamos celebrando la publicación de 10 millones de libros. Ahora son más de 10 millones, pero estamos celebrando 10 millones de libros que han sido publicados. Bueno, ¿y cómo me convertí? En un autor que ha publicado más de 10 millones de libros, no por la escuela bíblica, porque no he ido a la escuela bíblica, sino siguiendo a alguien. La persona a la que seguí es Kenneth Hagin, en términos de aprender a escribir un libro. El estilo de escritura e incluso sobre lo que estoy escribiendo, lo estoy siguiendo. Bien, todos aquellos que se hicieron ricos en este mundo, todos los países ricos siguieron rico que estaban delante de ellos. Eso es historia. Así que, hermanos y hermanas, seguir es una clave maravillosa. Es que, no te escuché, dije, ¿qué es? Es una clave maravillosa para convertirse en algo grande que Dios te ha llamado a hacer. Dios te ha llamado a hacer grandes cosas. Así que es importante para nosotros realmente desarrollar esta clave maravillosa y comenzar a seguir. Si eres una dama, quieres casarte, sigue a alguien que se haya casado, porque no es la chica más hermosa la que se casa. La belleza no es la razón para el matrimonio. Muchas chicas hermosas no pueden casarse y no se casan. Si eres un pastor, a veces ves a personas caminando por el pasillo para casarse. Y te preguntas si el hermano estaba viendo correctamente. ¿Sabes? Cuando eligió a esta hermana, lo entiendes. Pero como pastor no dices nada. Solo bendices, predicas y oras y todo eso. Y con el tiempo llegas a descubrir que no es la chica más hermosa la que se casa. Hay algo más que hace que alguien se case con alguien y necesitas esa clave. Y una de las cosas que hacer es seguir y aprender de alguien justo frente a ti, a quien Dios pone. Las ovejas siguen a la siguiente oveja. Las vacas siguen a la siguiente vaca. Las cebras siguen a la siguiente cebra. La primera vez que comencé a notar que así es como seguían estos tipos de animales fue cuando estaba viendo un documental sobre cebras. Y describen cómo van a lugares y dicen que se siguen unos otros en fila. Es como si la cebra de atrás mirara la parte trasera de la cebra de adelante y no pueden ver a dónde van. Solo para verificar tu parte trasera está justo delante de mí es mi clave principal para saber qué hacer. Aleluya. Solo míralo tú mismo. Solo mira el canal de animales, canal para ti mismo. Y verás el enfoque en tu parte trasera. Solo quiero ir a donde tú vas. Y a través de eso viven. Ahora, toma una vaca que está en el área de Durban, que ha decidido caminar hasta Johannesburgo. ¿Qué esperanza tiene esta vaca de llegar a Johannesburgo sin un líder? ¿Crees que una vaca puede caminar desde Durban hasta Johannesburgo por sí sola? Casi no hay esperanza. Así que la manera de llegar a los lugares es seguir al guía, y el guía que Dios nos da. Y Dios da a estos animales es tener uno justo delante de ti. Aleluya, por eso.
a veces es una tragedia. Cuando la persona que está delante de ti es retirada, es entonces cuando realmente descubres que no hay nada que seguir. Sí. Así que es una gran bendición cuando Dios te da algo o alguien delante de ti. Cuando la persona se va, es como si de repente estuvieras al aire libre. Ahora, ¿hacia dónde voy? Ahora tienes que empezar a tomar decisiones y no estás acostumbrado a ser la vaca líder. ¿Y qué esperanza tiene una vaca o una oveja? Caminando desde allí de regreso a Johannesburgo. Llegará allí, estará comiendo en el camino por el horno, alguien lo atrapará y dará vueltas en círculos y nunca avanzará realmente. Muy bien, así que hoy quiero compartir con ustedes sobre alguien exitoso, a quien deberíamos seguir. La Biblia dice en Hebreos 6:12, sed imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Así que deberíamos mirar y seguir a aquellos a quienes quieres tender. Esa escritura es una buena escritura. Tiende a ser seguidores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas del Señor. Amén. Volvamos todos a eso para que al menos tengamos una escritura que hayamos visto hoy de alguna manera. Amén. Hebreos 6, versículo 12. ¿Lo han encontrado? Hebreos 6, 12. Para que no seáis perezosos o flojos, sino seguidores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Amén. Así que hoy queremos mirar el acto de seguir a Isaac. Tenemos a Abraham, Isaac, Jacob. Isaac también tuvo éxito. Número uno, lo primero al seguir a Isaac es el arte de permitir que tu padre elija una esposa para ti. Isaac es famoso por permitir que su padre eligiera una esposa para él. Amén. El arte de permitir que tu padre elija una esposa para ti. Y Abraham dijo a su siervo más viejo de su casa, irás a mi país, a mi parentela, y tomarás una esposa para mi hijo Isaac. Amén. Muy bien. Ahora, ¿te das cuenta? La mayoría de las personas no se casarán de esta manera. Hoy en día, las personas se casan por enamorarse. ¿No es cierto? La mayoría de nosotros, así es como me casé. Nadie eligió una esposa para mí. La mayoría de nosotros elegimos a nuestras propias esposas y a nuestros propios maridos. Ahora, después de haber estado casado por algún tiempo, ¿cuántos aquí no están casados? ¿Cuántos están casados? ¿Cuántos no casados? Genial. Después de un tiempo, te das cuenta de que no sabías lo que estabas eligiendo. ¿Cuántos se dieron cuenta de eso? No tenías idea de en qué te estabas metiendo. Levanta la mano si estás de acuerdo conmigo. Sí, la mayoría de nosotros nos dimos cuenta de que ni siquiera sabíamos qué tipo de arreglo íbamos a tener. El matrimonio. ¿No es cierto? Sí. Y luego, a medida que avanzas, comienzas a evaluar lo que has conseguido. Y comienzas a preguntarte, si elegí lo correcto, podría haber elegido a alguien que estuviera mejor adaptado para mí. Así que el arte de permitir que alguien más elija una esposa para ti es en realidad el arte de confiar en la sabiduría de una persona más experimentada. ¿De acuerdo? Así que no te pongas tan tenso por, dijeron que deberíamos elegir una esposa para ti. No, puedes elegir con quién quieres casarte. Pero recuerda la realidad de que tu esposa, personas experimentadas,
de alguna manera lo que dicen es diferente de lo que piensas que sucederá. Y un niño sabio aprenderá a inclinarse hacia la sabiduría de una persona experimentada. Amén. Y saber que una vez que esta persona tiene experiencia en esta área, de alguna manera, lo que está diciendo sucederá. De alguna manera, lo que está diciendo es lo que sucederá. Ese es el problema que tenemos. Creer que lo que alguien está diciendo, que parece completamente diferente de cómo te sientes, es lo que va a suceder. Pero Isaac parecía tener esa sabiduría. Tenía la sabiduría de confiar en la elección de su padre para él. Nunca vio a quién iba a casarse. Envió al sirviente y el sirviente trajo de vuelta a la mujer. Y noté cuando estaba en el campo meditando y llegó este valor. Y esta es la chica, esta es ella. Vaya. Y es la decisión de tu padre para conseguir a alguien para ti de esta manera. Quiero decir, la mayoría de nosotros no confiamos en personas experimentadas cuando hablan. La mayoría de nosotros. Verás, una persona exitosa es alguien que cree en una persona experimentada. La persona dice, esto es lo que deberías hacer, pero va en contra de lo que piensas. Pocas personas, pocos jóvenes son lo suficientemente sabios para reconocer que este hombre tiene 60 años. Yo tengo 23 años. Debes saber algo más de lo que yo sé. Este hombre hace esto. Durante 20 años estoy solo en mi primer año, o estoy a punto de comenzar el próximo año. Él debe saber algo que yo no sé. Pocos jóvenes piensan de esa manera. Pocos jóvenes piensan de esa manera. Y creo que Dios me hizo sentirme atraído por pastores mayores. Realmente me atraen los viejos, como si eres un pastor y eres viejo, mayor. Y he estado por aquí por algún tiempo. Siempre me gustan esas personas porque siento que dirán algo. Eso. No sé. Diferente de forma que pienso. Un día estaba con un pastor mayor. Oh, sí, mayor. Unos 20 años mayor que yo. Tiempo en el ministerio. Y él me dijo a mí, ¿sabes? Asegúrate de alimentar, enseña a tu propia congregación. ¿Sabes? Le dije ciertas cosas por ahí, él dijo, está bien, pero asegúrate de enseñar a los tuyos. O luego me dio un proverbio, dijo que el perro conoce a quien lo alimenta. Y me contó sobre algunos perros. Tenían que solo el único. Los perros se volvieron salvajes y era el que les daba comida todos los días. Eso podía entrar a la casa cuando surgió ese problema. Y los perros respondieron al que los alimenta. Oye, simplemente seguí meditando sobre eso. Y es verdad. Y los perros conocen a quien los alimenta. Como eres un pastor que se mueve de un lado a otro, hoy estás aquí, mañana no estás, luego estás lejos, luego vas aquí. El perro conoce a quien lo alimenta, el perro conoce a quien lo alimenta. Pero puedes decir, oh no, en cuanto a mí soy así. Esta es una persona con experiencia hablando. Así que, hermanos y hermanas, estoy diciendo que sea cual sea el campo. El más común es el amor. Cuando estás enamorado, ama. Explicarás, dirás, sabes, no es así, sabes, mi amado y yo.
Nos conocemos desde que fuimos a la escuela juntos. Lo hicimos. Y una persona con experiencia dirá que no. Cuando te cases con esta persona, se volverá así. Wow. Mi madre es de Suiza y mi padre es de Ghana. Un día, ella vio a alguien que se iba a casar con alguien de otro país y simplemente hizo un comentario. Ella dijo, bueno, todo el mundo en el matrimonio tiene una canasta de problemas y aquellos que se casan con alguien de otro país o de otra cultura tienen dos canastas. ¿Cómo? Tienen una canasta extra de problemas. Sí. Pero ves, cuando estás enamorado no lo entenderás. Dirás, no. Esto. Pero cuando una persona con experiencia está hablando, dirás, Jesús, dije, todos los que se casan tienen una canasta. Y es verdad. Todos nosotros que hemos estado casados, todos sabemos, incluso si lo dices o no lo dices, tienes una canasta. Y está llena de problemas. Sí, incluso si no lo admites. Pero aquellos que se casan con alguien de otra cultura o familia, país o esos, porque incluso dentro del mismo país eres tan diferente que puede que no funcione fácilmente. Ella dijo, tienen una canasta extra. Mi madre tiene casi 80 años. Así que cuando una persona tiene casi 80 años, está diciendo algo, deberías escuchar. Un día tenía un negocio que estaba haciendo, estaba en camiones volquete, tenía un negocio de camiones volquete, ¿sabes? Y estaba en el negocio en esa etapa de mi vida y llegó un día, tuve que viajar a Suiza e Inglaterra y mi suegro, él tenía camiones. Solía tener una flota de camiones antes de que lo conociera. Incluso cuando llegué a conocerlo, él tenía, aún en ese momento, en su vejez, tenía un camión volquete. De hecho, hubo un tiempo en que solía usar un camión volquete. ¿Entiendes lo que es un camión volquete? ¿Cómo lo llaman aquí? Es la misma palabra. Vuelca, arena. Camión volquete. Hubo un tiempo en que solía usar el camión volquete para recoger a sus hijos de la escuela. Sí, ese era el coche que tenía. Mandaba el camión y recogía a sus hijos. Tenía tantos hijos y los llevaba a casa. Sí, tenía experiencia. ¿Me estás escuchando? Cuando estaba viajando me dijo, esta es una persona que tiene tantos camiones volquete y tanto negocio con camiones volquete, hasta el punto de que usaba uno para recoger a sus hijos de la escuela. Sí, luego me dijo, si vas a viajar a Londres, sería mejor estacionar tu coche, tu camión aquí e irte. Cuando regreses, reabasteces y comienzas a usarlo. Y le dije, debería estacionar mi camión. Y le dije, ¿sabes cuánto dinero ganaré en el tiempo que esté fuera? Él dijo, bueno, será mejor empacar. Sí, el arte de escuchar a una persona, de alguna manera cuya experiencia y sabiduría no coinciden con la tuya y tu conocimiento actual no están de acuerdo con ello. ¿Es el arte de seguir a Isaac? Él dijo, luego le trajeron a una dama y lo aceptó. Así que esta es la que acepté. Acepté. Esto lo que has elegido, aceptado. Cuando mi suegro me dijo, realmente empaca el camión, debe haber tenido en ese momento, debe haber tenido casi 70 años. Yo dije, no sé. Le dije, mira, tengo un conductor llamado Isaac y otro, un tipo que es miembro de mi iglesia, un cristiano muy fuerte, cuyo nombre comienza con una D. Y él y el conductor, Isa, se van a encargar de eso. Así que continué y viajé al extranjero y vine.
Cuando regresé estaba emocionado y todo. Y luego vi al que estaba a cargo de todo. Y tuvimos un buen momento. Bienvenida. Ir a casa y todo. Así que dije, ¿cuánto tenemos? Y él dijo, sí. Y él dijo, oh, ¿hubo un problema? Yo dije, ¿qué problema? Él dijo que hubo un problema con el motor de volcado. ¿Entiendes motor de volcado? El motor que inclina el camión de esta manera. Así que de hecho tenemos que conseguir algo de dinero de aquí y allá. Y esto es más bien cuánto debes. Sí. Esto es más bien cuánto debes, no cuánto estás recibiendo. Esto es lo que debes. Sí. Pero le dije, estas dos personas van a manejar el camión. Sí. Pero ves, hay un hombre que ha tenido tantos camiones. Solía tener una flota de camiones largos de 16 ruedas con Motorolas. Y hombres blancos los manejaban para él. Y tenía tantos camiones volquete que usaba un camión volquete para ir a recoger a sus hijos de la escuela. Y me está invitando, debería estacionar mi camión, el camión de trabajo que tengo. Pero yo sé mejor. Oh, sí, yo sé mejor. Por eso no nos va bien. Si el obispo Oliver te dice algo, ¿sabes cuántos años tiene? ¿Sabes cuántos años ha estado? Quiero decir, ¿has construido alguna vez una casa pequeña en algún lugar? Pero ves, así somos. Y todos los jóvenes que no escuchan a los adultos y a las personas con experiencia están condenados al fracaso. Te digo, estás condenado al fracaso porque pocas de tus decisiones van a ser correctas. Pocas de tus decisiones van a ser correctas. Toma una nación, joven como Sudáfrica. Una nación joven como Sudáfrica. Eres joven porque solo tienes 20 años de independencia. Algunos de nosotros tenemos 58 años de independencia. Escúchanos. Estás ahí, te vas a casa. Número 2, el arte de seguir a Isaac. Es el arte de superar la crisis de no tener un hijo. La crisis de no tener un hijo. Isaac no tenía un hijo. En Génesis 25, versículo 20, Isaac rogó al Señor por su esposa porque ella era estéril y el Señor fue rogado por él y Rebeca, su esposa, concibió. Amén. Bien. La dificultad de no tener un hijo es algo que sucede en este mundo. Si eres un pastor, algunas personas no tendrán hijos. Sí, no todo el mundo tiene un hijo. Puede romper el corazón de una familia y destruir un hogar dependiendo de cuán fuertemente las personas deseen tener hijos y destruir una vida. ¿Sabes y ves, damas y caballeros? Creo en la fe. La fe. Soy un hombre de fe. Pero la realidad, como dijo Jesús, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Eso significa que hay algunas cosas que existen en la vida humana y en nuestro mundo humano. Y debemos ser capaces de superar el poder de esa cosa en nuestras vidas. Y así Isaac experimentó una crisis en su vida, en el sentido de que su esposa no podía concebir y no podía tener un hijo, quizás ni siquiera casarse y luego tener un hijo. Así que hay muchas maneras de superar esa crisis. Y muchas personas no saben cómo superar eso. Y es importante luchar contra este problema y hacer todo lo humanamente posible para que puedas.
Y comienza con la oración, orar al respecto. Y en segundo lugar, usar la sabiduría que Dios te da, especialmente la sabiduría de tener suficiente sexo. Amén. Aleluya, cristianos. Muchos cristianos no tienen suficiente sexo. Un día conocí a una pareja y estaban desesperados porque no estaban teniendo un hijo. Y les pregunté, ¿tienen relaciones sexuales? ¿Duermen juntos? ¿Tienen relaciones sexuales? Y dijeron, sí tenemos, pero no tanto. Así que les dije, ¿cómo esperan tener un hijo si no tienen suficiente sexo? Necesitan tener sexo todos los días o cada 2 días, como mínimo si quieren tener un hijo. Todos los días o cada 2 días. ¿Lo entienden? ¿Siguen aquí? Y hasta el día de hoy, el método natural es superior a intervención médica que tengamos. Todavía es mucho más alto. ¿Han oído hablar de la FIV? La FIV, donde artificialmente, ya saben, se introducen los óvulos y se juntan los óvulos y el esperma. La tasa de éxito de eso sigue siendo mucho más baja que la tasa de éxito de tener relaciones sexuales de manera normal. Y la tasa de éxito de lo normal, que simplemente se hace correctamente, la tasa de éxito de aplicar eso es más alta, mucho más alta que todas las cosas médicas. Porque cuando haces las cosas médicas, las tasas de éxito tal vez rondan el 30%. Y son muy caras. Así que lo que estoy diciendo es que no puedo explicar cómo tener un hijo aquí, pero solo estoy diciendo eso. Hay muchas cosas naturales, físicas y espirituales que tenemos que hacer, incluyendo la adopción de niños. Aleluya. Así que los cristianos necesitan hacer eso y los pastores necesitan entender que, ¿sabes? Si eres un pastor, debes sentir por las personas que no tienen hijos. Ningún pastor puede ser un buen pastor sin tener la bendición de la fecundidad viniendo de ti hacia los hijos que Dios te ha guiado a hacer. Es algo que ellos quieren hacer, quieren tener. Las mujeres incluso se sentirán atraídas por tu iglesia, sabiendo que cuando vienen a la iglesia, una bendición que van a recibir va a liberar hijos. Aleluya. Tú eres la próxima persona en tener un hijo en el nombre de Jesús. Y así. Es una bendición. Debes aprender a hacer eso. Y esta pareja, les di una clave de sabiduría que les permitió tener relaciones sexuales con frecuencia. No sabían cómo hacerlo. Y les dije 1 o 2 claves. Y volvieron a mí unas semanas o meses después con la buena noticia de que ella estaba embarazada. Y cuando dio a luz, nombraron al niño Dag. Nombraron al niño en mi honor. Aleluya. Así que tú necesitas superar el problema de no tener un hijo, tal como Isaac superó ese problema. Amén. Número 3. El arte de seguir a Isaac es el arte de vivir en la voluntad de Dios. Hubo una hambruna en la tierra, además de la primera hambruna, Génesis 26, versículo 1 y... Aleluya. E Isaac fue a Abimelec, rey de los filisteos, a Gerar. Y el Señor se le apareció y le dijo, no bajes a Egipto y habita en la tierra. Te diré que habites en la tierra. Aleluya. Amén. Ahora, la mayoría de nosotros hacemos lo que hacemos por razones financieras. A Isaac se le dijo, no vayas a Egipto, sino habita en la tierra que te diré. Recientemente hubo todos estos ataques xenófobos aquí. Y es porque hay mucha gente que no es de Sudáfrica viviendo aquí. ¿Por qué crees que vinieron aquí? ¿Por qué crees que vinieron aquí? ¿Por qué crees que la gente ha venido a Sudáfrica? Porque en comparación con de donde vienen, ¿sabes? Siempre hay un país que es fácilmente accesible
que es más próspero que donde estás. Y los seres humanos tienden a ir en masa hacia donde perciben que es más próspero, ¿entiendes? Y en cualquier país. Así que cada país tiene un Egipto. Como Israel era donde había un problema. Así que todos iban a Egipto. Y Dios dijo, no vayas a Egipto. Así que cada país tiene un Egipto. Si tomas Ghana, por ejemplo, Inglaterra es nuestro Egipto. Y ahora América también es un Egipto. Así que hay millones de ganeses en Egipto. Si tomas cuál no Egipto, Egipto quiero decir en Inglaterra, Egipto. ¿Y cómo lo llamas? América también. Millones, de hecho, recientemente en Nigeria, Egipto es Inglaterra. Así que van allí. Recientemente, la iglesia nigeriana tuvo un servicio religioso tan grande que el primer ministro de Inglaterra, el primer ministro Cameron, asistió al servicio y habló con la multitud de la iglesia nigeriana. Sí, es tan grande, verás, la migración es tanta que te ves obligado a reconocer a este grupo de personas. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Cada país tiene su Egipto. Cuando fui a Malasia, por primera vez en Singapur, descubrí que su Egipto es Australia. Así que los malasios y singapurenses todos viajan a Australia. Van a vivir allí, ellos van a la escuela allí, viven allí, simplemente se mudan allí. Cada país tiene como el siguiente lugar al que vas. México, el Egipto de México es Estados Unidos, así que todo Texas. Y Houston y los estados del sur que están junto a México tienen a los mexicanos tratando de llegar allí y es un gran problema y no tienen xenofobia, no los matan. ¿Lo entiendes? Así que lo que estoy diciendo es que es un fenómeno normal que la gente viaje al siguiente lugar posible donde pueda prosperar. Y eso es lo que le pasó a Isaac. Hubo una hambruna o como financiera, problema en Israel y todos se estaban mudando a Egipto y Dios dijo, no vayas allí. Wow. ¿Cuántos de nosotros haremos algo que no sea por razones financieras? ¿Cuántos de nosotros haremos lo que tenemos que hacer sin que el dinero decida lo que estamos haciendo? Entonces, ¿quién te está guiando? Tú, Dios es el dinero. Y Dios le dijo a Isaac, haz lo que yo digo. Yo me encargaré de ti. La mayoría de los cristianos no hacen seguir o conocer el arte de escuchar y seguir la voz de Dios. Cuando terminé la escuela de medicina, terminé la escuela de medicina en 1989, el 10 de marzo de 1989. Después de un año de internado, tenemos que trabajar un año de internado. De los 55 al menos, el 90%, tal vez del 95 al 98% de toda la clase se fue del país hacia Egipto. Hacia donde sea que esté Egipto, donde sea que esté el Egipto. Espero que entiendas. No es nada inusual que cualquier grupo vaya a otro grupo. Es algo normal en todo el mundo. Sí. Migración de personas hacia sobrevivir para sobrevivir. Pero ¿cuántos? Dios me dijo, quédate aquí y cuida de estas pocas ovejas. Ni siquiera uno de los miembros de mi iglesia tenía un coche. La mayoría de ellos eran estudiantes de secundaria. Individuos empobrecidos de la comunidad alrededor. Soy el único que tenía un coche porque mi padre me compró un coche cuando era estudiante y ese es el coche, el único coche. Siempre que había un servicio en la iglesia se escuchaba cantar y lo que fuera. Con un pequeño coche blanco afuera, mi coche era un Renault 4. ¿Conoces
Renault 4. ¿Con qué coche puedo compararlo? Hyundai es un tico. ¿Cuál era el pequeño? El pequeño 1.10. Un poco más grande que eso. Era más grande que eso. Picante. Sí, ¿has visto ese tipo de coche? Sí, así que ese coche era blanco y estaba estacionado fuera de la iglesia. Estaban cantando allí con jóvenes, solo unos pocos jóvenes, ya sabes, cantando, aplaudiendo. ¿Qué pasa con un coche afuera, mi coche? Nadie tenía coche, nadie tenía dinero. No, Dios dice, quédate con esta gente. La mayoría de la gente no puede seguir. Ya sabes, cuando Dios les está diciendo, ¿sabes a dónde fue llevado Jesús la primera vez que el Espíritu Santo vino sobre él? ¿Sabes a dónde lo llevó el Espíritu Santo? Directamente al desierto, no a América, no a Inglaterra, no a Australia, directamente al desierto. Sin comida, sin dinero, nada. Ahí es donde quiero que vayas. La mayoría de la gente no es guiada por el Espíritu. Y si no eres guiado por el Espíritu como oveja, ¿cuál es la esperanza de una oveja caminando de Durban a Johannesburgo sin un guía? ¿Qué esperanza tienes? ¿Qué esperanza hay de que una vaca camine desde Kaduna en el norte de Nigeria hasta Lagos en el sur? ¿Crees que la vaca puede llegar allí? ¿Más de 1,500 kilómetros? ¿O más de 2,000 kilómetros? Seamos serios. Tú y yo no tenemos esperanza en este mundo a menos que sigamos el Espíritu de Dios. Y la única esperanza de Isaac de florecer y prosperar realmente y genuinamente era seguir lo que Dios dice. Y Dios dijo, no vayas allí, quédate aquí. Esa es la clave más grande para prosperar. Y Dios sabe dónde puedes hacerlo bien. Dios sabe a qué te ha llamado a hacer. Dios sabe por qué te está enviando a un lugar. Y te dice, quédate aquí, vive aquí, ten estas condiciones. Somos demasiado grandes para aceptar. Hay tantas personas, te invitaría a venir a la escuela bíblica. Pero algunos de ustedes son demasiado grandes, orgullosos y elevados para pensar que necesitan ser entrenados o lo que sea. Y ni siquiera irían si Dios los llamara o Dios les dijera que fueran. ¿O sí? Y por eso no podemos levantarnos. Veamos y preguntemos cuántas personas lo hacen bien. Una de las personas que lo hizo bien fue Isaac. La Biblia dice que prosperó tanto que la gente le tenía miedo. La gente en la comunidad le temía. Y temían por su prosperidad. Este hombre se ha vuelto demasiado grande. Por eso, cuando sigues a alguien, debes aprender a encontrar qué hizo esta persona que lo hizo tan grande. Y una de las cosas es este claro principio. Haz lo que digo, no sigas el dinero, no. Una de las peores cosas que un ministro puede hacerle a alguien es seguir el dinero. El dinero es un muy mal amo. Ve aquí, prosperarás, ve a esta ciudad, hay dinero allí, ve a esta ciudad. Las personas que emigraron a Sudáfrica, muchas de ellas hoy tienen miedo. Porque si la gente de la comunidad puede levantarse y volverse contra ti para matarte y quemarte con fuego, ¿y por qué razón? Solo por el hecho de tu nombre y el lugar de donde vienes tendrás miedo. Porque esto es exactamente lo que sucedió en Alemania durante el Holocausto. Esto es exactamente lo que sucedió en Ruanda. Tu nombre mueres. Sí. Así que es Dios quien sabe lo que está sucediendo en todas partes. Sí. Así que rezo para que desde hoy Dios te ayude a hacerlo bien. Y el camino, tu única esperanza. La gente me pregunta, ¿qué libro recomiendas? Os sugiero El arte de escuchar. La capacidad de escuchar la voz de Dios para que Él te guíe y te dirija es la habilidad más importante para alguien que dice que ha sido llamado por Dios. Amén. La tercera clave para la fe. Quinta clave, cuarta clave. Es el arte de seguir a Isaac. Es el arte de prosperar en un país pobre. Amén. Prosperar en un país pobre. Porque Dios le dijo a Isaac, establece en esta tierra afectada por la pobreza y la hambruna, y estaré contigo y te bendeciré en este país pobre. Amén.
Para seguir a Isaac genuinamente debes ser capaz de prosperar, porque Isaac prosperó en ningún otro lugar sino en Egipto. Ahí es donde Isaac prosperó. Él prosperó en Egipto. Ahora, Sudáfrica es de los países pobres en África. Sí. Puedes creerme porque puedo mostrarte videos. He estado por todas partes, incluyendo Sudáfrica. Y Sudáfrica tiene las ofrendas más bajas. En todas nuestras cruzadas, los ingresos más bajos, el apoyo más bajo. Puedes mirar un país como Liberia y decir que, por ejemplo, en realidad, Liberia es un país pobre. Liberia es un país pobre. Pero tener una cruzada, digamos, en Liberia y luego, digamos, en una parte de Johannesburgo donde hemos tenido cruzadas. Hemos tenido cruzadas en Sanín, Polokwane, Secunda, Belcom, Mamelodi, Sebuque. Si la ofrenda que tuvimos fue de 15,000, digamos que tuvimos una ofrenda de 15,000, nuestra ofrenda en Liberia es de 150,000. Sí, por toda África. Verás, puede que no lo sepas, pero en realidad eres uno de los países más pobres del mundo. E incluso en África, porque Sudáfrica es países dentro de un país. Es el país blanco, el país negro, el país de color, el país indio dentro del país. Totalmente separado. Sí, si eres negro, haces cosas con negros, ningún blanco vendrá. Eso es todo. Son mundos diferentes. Así que tal vez el mundo de ciertos dentro de los mundos tienes gran pobreza, pero puede que no lo sepas. Puede que no, y realmente te afecta. Pero esa pobreza también está combinada con una ilusión de que, o la ilusión de cómo es el país, parece un país desarrollado, pero estás en él. Así que sientes que es para ti, pero en realidad no es tuyo. Es para alguien. Sí. Las personas que construyeron el país todavía lo poseen. Sí. Así que no entenderás. Pero ves, hay una manera de prosperar en un país pobre. Y debes saber que en realidad estás en un país pobre. Y hay una manera de prosperar aquí. Si no aprendes a prosperar en Sudáfrica, significa que no has aprendido a prosperar en un país pobre. Sí. Si no hubiera estado en Liberia, fui a 7 ciudades en Liberia de un extremo al otro. De un extremo al otro. Como si tuviera una ofrenda de 15, tenía 10 veces más. En otro lugar, sí. Y no creo que sea la generosidad de la gente que estas personas son tacañas. No, creo que es más o menos lo mismo. Todos somos cristianos con todas las necesidades y todo. Pero el poder, incluso para dar, y la capacidad de dar, también es algo. No es solo que la gente no sea amable o lo que sea. Por supuesto, hay personas más amables que otras, pero este no es un país rico. Dependiendo de dónde estés, a qué grupo pertenezcas. Sí. Y tienes que aprender el arte de prosperar en un país pobre. ¿Sí? Porque es un entorno diferente. E Isaac se quedó en un país pobre y prosperó allí. Mírame, he venido a este país con camiones, coches, autobuses, convoyes. Sí, para predicar. No soy estadounidense. El país de donde vengo, Ghana, fue declarado hace solo unos años, fue declarado HIPC. HIPC significa países altamente endeudados y pobres del mundo. El grupo de países altamente endeudados y pobres del mundo. Ahí es donde vivo. Sí. Wow. Sí. Y Dios me ha bendecido para florecer y prosperar allí, hasta el punto de que incluso podemos llegar a otros. Sí, llegar a otros. Y cuando vamos a una cruzada no le pedimos nada a nadie.
No te pedimos dinero. Si donas, estamos agradecidos. Financiamos todo. No dependemos de ninguna iglesia ni de nadie para que nos dé algo. Sí. Así que hay un arte. ¿Sabes cuántos quieren conocer el arte de florecer en un país pobre? Sí. No puedo decirte eso ahora por falta de tiempo. Wow. Pero hay muchas claves. Tal vez a medida que avancemos, pero debes. Y una de ellas es no dejarse llevar por las ilusiones de la deuda. Sí. Ahora, número 5. El arte de seguir a Isaac es el arte de sembrar en paz. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo. Y no se esforzaron. Y lo llamó Rehoboth. Esta es la vida de Isaac. Y ahora dijo, el Señor ha hecho espacio para nosotros. Seremos fructíferos en la tierra. Aleluya. Paz. El fruto de la justicia. Una canción en paz. De aquellos que hacen la paz. Aleluya. Si quieres hacerlo bien, necesitas paz. Aleluya. Ninguna iglesia puede prosperar en medio de la contienda. Amén. Ninguna iglesia puede prosperar en medio de la contienda. El fruto de la justicia. Santiago 3, versículo 18. Se como siembra en tinta paz de aquellos que hacen la paz. Entonces, el deber de un líder y un pastor es hacer la paz para que puedas dar frutos en la paz. Amén. Y así, tu deber en la iglesia es hacer la paz en la iglesia. Tienes que imponer la paz, la tranquilidad en tu iglesia. Bien, y la manera de luchar para hacer la paz es luchar contra aquellos que perturban la paz. Tengo mis libros, no puedo tener el libro de lealtad. Luchas contra aquellos que perturban la paz de la iglesia. Amén. Y tú tienes que luchar para sacarlos de la iglesia y enseñar a la gente a ser pacífica. ¿Entiendes? Y ser paciente y estar lleno de amor. Porque ningún líder es perfecto, incluyéndote a ti, la persona que está liderando. Y las personas que te están liderando, deben ser yo. Deben tener suficiente paz para que puedan construir la casa del Señor. Aleluya. Así que ahí es donde la lealtad se vuelve importante. Puede que no sepas que la lealtad es importante o que la paz es importante, pero muchas personas no tienen paz. Están siendo criticadas todo el tiempo y la crítica está siendo atacada. Cuando estás siendo criticado, estás siendo atacado todo el tiempo. Solo necesito lealtad ahora. Amén. Estas son las personas que perturban cada iglesia. Aquellos que fingen. Jesús no habría sido crucificado si un impostor no se hubiera unido a la iglesia. Amén. Aquellos que fingen ser miembros de la intercomunión, pero no lo son. Aquellos que son hijos peligrosos. Hay personas que son hijos del obispo Oliver, que son hijos peligrosos. Él los crió. Un hijo es un hijo peligroso cuando te desprecia y te ataca. Hey, Absalón es el hombre que atacó a su propio padre. Y nunca debe ser un Absalón. Cuidado con las personas que pueden atacar directamente a la persona que les impuso las manos, que los nombró, que les predicó, que les enseñó lo que saben. Pero pueden atacar a la misma persona. ¿Tienen tales cosas en la comunidad de color aquí? ¿Personas peligrosas? ¿Sí? Personas peligrosas. Cuidado. Un día tuve a un tipo, él habló tales palabras contra mí y habló con una dama. ¿Sabes? Y las palabras que él dijo, esta dama era en realidad mi hermana.
y mi hermana. Así que le dije a mi hermana, ¿qué dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué dijo? Ella dijo que no puedo repetir. No puedo repetir las cosas que él dijo sobre ti. Y pensé en este tipo. Cuando él iba a casarse, la persona con la que iba a casarse vino a preguntarme, ¿debería casarme con esta persona? Porque dijo, no quiero casarme. No quiero casarme con él. Recuerdo, caminé hacia la ventana y miré por la ventana. Y la señora estaba parada detrás de mí. Y le dije, cásate con él. Miré hacia el exterior y le dije, cásate con él. Es una buena persona. Pensé que es una buena persona. Ella dijo, ¿de verdad crees eso? Le dije, sí, es una buena persona. Y ella dijo, está bien, me casaré con él. Él ni siquiera habría tenido esposa. Donde está viviendo, nunca viviría allí. Porque la señora con la que se casó le dio acceso a ese país. Vivía en una casa. Nunca habría vivido en esa casa. Estoy hablando de personas peligrosas. Alguien que puede atacarte después de que has sido una bendición para él. Cuando se convertía en pastor, lo nombré como pastor. La gente nunca pensó que podría ser pastor. De hecho, solía estar en otra iglesia. Cuando se unió a nuestra iglesia, lo hice pastor. Su antiguo pastor lo escuchó y dijo, Doug está haciendo maravillas, maravillas. Como se refirió a mí como alguien que está haciendo maravillas al convertir a tal persona en pastor. ¿Me estás escuchando? ¿Sí? Maravillas. Y hoy él está hablando de una manera que mi hermana dijo, no puedo repetir la palabra que ha dicho sobre ti. Dije, wow, cuidado. A esas personas necesitas removerlas de la iglesia. No pueden quedarse. Si no desarrollas una cultura de eliminar a las personas innecesarias, las vas a mantener. Por eso se corta el cáncer. Cuando decimos cáncer, decimos eliminar. La cirugía es para cortarlo. La presencia, el crecimiento y el desarrollo de la persona es tan peligroso que destruye el resto del cuerpo con su crecimiento normal, existencia y presencia. ¿Sabes qué es el cáncer, gente? No, ¿sabes? El cáncer no es como una infección. El cáncer eres tú, a que crece un poco más, ligeramente en un área. Así que si hubiera más espacio, nunca morirías de cáncer. Sí. Si una mujer tiene cáncer de mama, es solo una parte del seno que comienza a crecer un poco más. Y en realidad, si dejas el seno, no sé si has visto uno antes, pero yo sí, crece. Y luego incluso crece y simplemente está creciendo. Pero su presencia te matará. ¿Cómo te mata? Te mata solo por su propio crecimiento normal. Porque crecerá e incluso llegará a la piel. Luego sale de la piel. Oh, sí. Si ves a una mujer con cáncer de mama avanzado, donde no se sometió a cirugía, cuando se quita el seno, es solo su sangre. Simplemente ha salido. Luego va hacia abajo, hacia los huesos. Es como si quisiera desarrollarse. Simplemente está creciendo. No es como algo malo. No es como una infección o un parásito o un virus. Eres solo tú que está creciendo. Sin control. De la manera mal. Y luego, ¿qué pasa? Un sentido de ramas, así que se desprenderá. Pequeños pedazos se desprenderán y entrarán en la sangre como ministerio satélite de alcance. Y si se desprende y entra en la sangre y hace un alcance en tu cerebro, entonces dirán, oh, se ha extendido al cerebro. O sale y llega al pulmón. Luego comienza a crecer en el pulmón. No mueres por algo malo que te llega.
sino que mueres de ti mismo. Partes de ti, partes de ti. Creciendo demasiado y siendo un poco demasiado aventurero. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí. Y es doloroso, porque si tienes ramas y satélites que se desprenden y entra, digamos, en tu médula espinal porque está en los nervios, es muy doloroso. Así que, ves, tienen mucho dolor. Así que para ti, ¿eso es un hijo? ¿Es alguien que es peligroso como su crecimiento personal o sus ambiciones personales? Y su desarrollo personal incluso se vuelve peligroso para la existencia de la iglesia. Por eso se corta primero y se elimina, luego pensemos qué hacer. E incluso por eso es por lo que dan quimioterapia. La quimioterapia debería entrar en la sangre y eliminar ramas. Y cualquier otro lugar donde este tipo de naturaleza de crecer demasiado rápido y superar, tratando de superar a todos, se ha asentado. No habrá paz en tu vida con una persona así. Aquellos que te acusan, estás acusando al obispo Oliver, quizás. ¿Dónde? En Sudáfrica. Incluso, justo de donde acabo de venir. ¿Cuáles son las iglesias principales aquí? También me llevan a mí. Esta carpa es iglesia principal. Esta carpa es iglesia principal. Esta carpa es iglesia principal. Esta carpa es otra iglesia principal. Todos están en una carpa. ¿Cuántas personas han dicho bien, pongamos una base? Mira el tamaño de las columnas. Mira el tamaño de las columnas. Para construir esto hasta el techo y hacer vigas, mira la viga que va allí. ¿Sabes cuán pesada es esta viga? Antes, estas cerchas vendrán sobre él. Para entender lo que significa verter el concreto en el piso sobre el que estamos sentados. Vienes con acusaciones. Yo vengo con alabanzas y digo, qué obra tan maravillosa, qué obra tan poderosa se está haciendo aquí. Es algo grandioso. Tienes que deshacerte de los acusadores y de las personas que solo vienen con ojos negativos y ven cosas malas y negativas sobre todo lo que estás haciendo. Sin crear paz no puedes construir. E Isaac siguió moviéndose hasta que tuvo paz. Cuando tuvo paz, comenzó a florecer y prosperar. Cuidado con aquellos cuyas bocas están llenas de comentarios sarcásticos sobre lo que estás haciendo. Comentarios negativos y decir cosas como si sus bocas fueran espadas afiladas. Aquellos ignorantes. ¿Sabes? Tenemos a aquellos que quieren estar en el poder. Estoy seguro de que estás viendo Sudáfrica tú mismo. Es una cosa decir, es una lucha. Y estás gritando, él es un menomini, él es un menomini. Vamos a tomar el control. Vamos a hacer daño. Es una cosa gritar y cantar por la lucha y por la libertad. Y cuando estás en la libertad, ¿cómo hacerlo bien? Y cómo hacer eso es diferente. Muchas personas ignorantes pueden cantar y decir, nom, 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 es hora de... Mucha gente puede hacer eso. Pero no es lo mismo que liderar y convertirnos en un grupo próspero y estable. Un grupo de personas. Sudáfrica es más inestable ahora que nunca. Es más inestable ahora. Aquellos te dejan. Alguien dijo simplemente, dejé la iglesia. Las personas que más pueden hacerte daño son aquellas que te dejan. Verás, alguien dijo, oh, ya sabes por qué es un culto. ¿No se nos permite irnos? Por supuesto, se te permite irte. Pero aquellos que se van, hacen ciertas cosas. Una de las últimas cosas que hacen antes de irse es desabrocharse los pantalones. Y vienen al púlpito y hacen pipí en él. Y hacen popó en él. Y salen de la iglesia. Para que todos los demás que vienen a la iglesia empiecen a decir, ¿qué le pasa a esta persona? Hay un olor aquí. ¿Sabes? Escuchamos estas historias. Escuchamos que el pastor era esto y escuchamos aquello. Ve y lee Ezequiel 34. Ezequiel 34 está ahí. Él dijo, ¿es poca cosa para ti estar en la iglesia y comerte al pastor? Y después de pisotear el resto, viniste a la iglesia, has comido del púlpito.
Lo último que haces es estropear el púlpito para que aquellos que vienen no puedan disfrutar como tú has disfrutado. Por eso aquellos que te dejan siempre tienen historias y cosas de las que hablan. Hay tantas cosas que no queremos decir. Sabes, no quiero hacer ningún comentario sobre lo que he sido. Te digo, he trabajado al más alto nivel. Sé lo que está pasando. Escucha, no es todo lo que podemos decir. Solo ora. Esté en oración porque hay varias cosas sucediendo. Dios va a tomar el control. ¿Has escuchado a personas hablar así antes? No sabes de qué estoy hablando. No entiendes lo que estoy diciendo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, ¿por qué me miras si no entiendes lo que digo? Me miras confundido. ¿Son ustedes? ¿Son aquellos que te dejan? ¿Son ustedes? ¿Son aquellos que te dejan? Las personas que han dejado esta iglesia nunca esperaron que este edificio se levantara. Nunca. Incluso oraron para que este edificio nunca se terminara. Pero está terminado en nombre de Jesús. Y aquellos que olvidan han quizás simplemente olvidado. Tantas cosas que Dios hace por nosotros, las olvidan. Ten cuidado con las personas olvidadizas. Sí, aquellos que no pueden recordar nada son los fracasados. Algunos de ustedes habrían sido doctores, habrían sido médicos, pero cuando fuiste a la sala de exámenes y te preguntaron ¿cuál es el dónde está el intestino está en la cabeza. No podías recordar dónde estaba, no puedes recordar nada. ¿No es cierto? Por eso no pudiste hacerlo bien en la escuela. Y por eso tienes que hacer otro trabajo. Porque no podías recordar todo. ¿Cuál es el río más largo de África? ¿Dices Mississippi? El Mississippi no está en África, está en América. ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? Tú dices, montaña Kruger en Sudáfrica. No. Y cuando no puedes recordar cosas, tienes una inteligencia de bajo nivel. Sí, tienes una inteligencia de bajo nivel. Por eso realmente vine aquí. Porque durante muchos años siempre he estado viniendo aquí. No puedo olvidar mi relación con el obispo Oliver o con esta iglesia. No se supone que debas olvidar las cosas. ¿Sabes? Recuerdo a un pastor. Siempre tocó mi corazón. Un día compré un coche. Compramos un coche y le dimos un coche. Le damos un coche. En su cumpleaños fui y estacioné un coche en su casa. Cuando se despertó por la mañana miró por la ventana. Había un coche allí. Simplemente decidí bendecirlo. Algunos años después, su iglesia prosperó y floreció y compró un Land Cruiser. Cuando compró el Land Cruiser, condujo hasta donde estaba. Y le dije, ¿qué está pasando? Él dijo, quería mostrarte un coche. Dije, cuando no tenía un coche, tú compraste un coche para mí. Ahora que Dios me ha bendecido, quería mostrarte que esto es lo que Dios realmente ha hecho. Y para agradecerte de verdad que no tenía y tú me ayudaste a tener. Siempre lo recordaré. Y que ahora que tengo definitivamente no olvidaré. Y diré que sin duda soy grande, soy esto. Pero nada. Fuiste ayudado. Y me sorprendí, me conmoví. Pero él dijo, recuerdo, y ahora que parece que Dios me ha bendecido, no olvidaré lo que hiciste por mí. Muchos de ustedes en esta iglesia, lo que se ha hecho por ustedes, se han celebrado funerales para ustedes. Los pastores los visitaron, les predicaron. Simplemente te vas, simplemente te alejas, ni siquiera gracias, ni siquiera adiós. Has sido adiós, adiós. Yo estaba conmovido, dijo él. Compraste un coche para mí y no tenía coche. Ahora, no, soy como un gran hombre. No tengo, siempre recuerdo lo que hiciste por mí. Así que, hermanos y hermanas, les digo, este tipo de personas desestabilizan iglesias y quitan la paz. Sí, tienes que tener cuidado. Y las personas desleales, la deslealtad. Así que estos 7 libros son los libros cuando tú los entiendes realmente.
creces, en desarrollar la paz en tu vida, en tu ministerio. ¿Todavía estás por aquí o te vas a casa? Pregunta a tu vecino. ¿Eres de los que olvidan o de los que viven o de los que fingen? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Wow! Amén. El arte de seguir a Isaac es el arte de usar bendiciones y maldiciones. Amén. Isaac bendijo. Jacobo, él dijo, que la gente te sirva y las naciones se inclinen ante ti. Sé Señor sobre tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Maldito sea todo aquel que te maldiga y bendito sea aquel que te bendiga. Un hombre Dios debe aprender a usar bendiciones y maldiciones. Obispo Oliver, debes aprender a usar bendiciones y maldiciones como hombre de Dios. ¿Qué? Porque llegará un momento en el futuro en que no tendrás poder excepto tu boca. Un anciano está muriendo. ¿Cómo vas a proteger a tu hijo? ¿Cómo lo proteges? ¿Cómo lo mantienes cubierto mientras avanza por el camino? Una bendición y una maldición para aquellos que luchan contra él. Esto fue sobre Israel. Sobre Israel el nombre de Jacob fue cambiado a Israel. Esto es lo que él habló. Él dijo, bendito eres, estás bendecido. Estás bendecido. Estás bendecido. Cualquiera que te bendiga es bendecido. Y maldito sea el que te maldiga. Hasta hoy está funcionando. Judíos hoy tienen, si el ingreso promedio de un hogar estadounidense es 100, tomemos 100, cualquier cosa, 100 rands o $100 o 100 de cualquier cosa. El ingreso promedio de un judío en su hogar es 172. Y el promedio es 100. El ingreso promedio de los negros es 30. Y el ingreso promedio de una mujer promedio es 100. Todos los países, Polonia, Japón, Alemania, todos esos grupos en América están allí. Entonces los judíos es 172. El más alto todavía está bendecido. Pequeña nación en el medio. Israel es como una línea en el mapa. Todos a su alrededor, por cientos y miles de millas, son sus enemigos. Sí. Son los más fuertes. Son los más fuertes en, ¿cómo lo llamas? Militar. El más fuerte, nuclear. El más fuerte en inteligencia, vos el más fuerte en tecnología. De hecho, cuando vas a Israel, tú estarás. Te quedarás impresionado con la tecnología. ¿Cómo? Es una especie del tipo más alto de tecnología que existe. ¿Oh, sí? Sí. Judíos. Científicos, inventores, todo. Einstein era judío. Einstein, quien ayudó a inventar el mundo. Fue uno de los judíos que dejó Alemania en un barco como este. Salió medio de Alemania. Sí. Así que cuando no tienes poder, tienes que aprender a usar bendiciones y maldiciones, especialmente como protección. Y Isaac lo hizo. Realmente pronunció una bendición. Eso es luchar por su iglesia. Siempre, siempre lo recuerdo porque recuerdo ese domingo. Fue hace muchos años, hace unos 25 años, en la iglesia. Pronuncié una bendición.
para aquellos que ayudan a la iglesia y una maldición para aquellos que son desleales. Estaba predicando un mensaje llamado Iglesias de Nueva Ola. Debe estar en el poemano. Cuando lo escuchas, oyes que son iglesias de Nueva Ola. He estado al menos hace 25 años. Sí, maldigo a todos aquellos que pueden venir a luchar contra la iglesia. Un día fui a algún lugar y nuestra iglesia estaba siendo fuertemente atacada por algunas personas. Y el Espíritu Santo me preguntaba, estaba sentado en Swiss Air, en un avión pequeño, y estaba aterrizando en Suiza. Y me preguntaba, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y el Señor me dijo, claramente, habla, maldice. Usa una maldición para proteger la iglesia, ¿sí? Usa una maldición para proteger, porque no tengo poder, no vivo allí. Alguien está arruinando la iglesia. Él dijo, pronuncia una maldición de nuevo. Quienes arruinan la iglesia, sus vidas serán arruinadas. Así que no arruinen la iglesia. Moisés usó casos entre Deuteronomio 28, versículo 68, Deuteronomio 26, versículo 14 y Deuteronomio 28, versículo 68. Él habló de 124 casos. Amén. Josué, cuando derribó las murallas de Jericó, usó una maldición para proteger, establecer y prolongar su obra. Wow. Él dijo, maldito sea el que venga a construir este muro de nuevo. Recientemente establecí una escuela bíblica. Amén. Y puse una maldición en la escuela. He impreso la maldición en bronce. He impreso la maldición en bronce y la he colocado en la puerta de la iglesia, en la entrada de la escuela bíblica que maldijo, sea él y su familia para siempre. Quien venga y convierta esta escuela en una escuela secular. Siempre debe ser para el cristianismo y para la escuela bíblica y para la formación en el levantamiento de ministros. Cualquiera que venga a convertir este lugar en un sitio para aprender física, administración, informática, derecho, arquitectura, lo que sea, esa persona y el grupo deben ser maldecidos para siempre. Y sus familias, sus primos, tíos, tías, una maldición extendida. Eso es porque no tengo control sobre el futuro. Todas estas eran escuelas bíblicas, Harvard, Princeton, Oxford. ¿Qué? Oxford es la escuela bíblica a la que asistió John Wesley. Oxford es la escuela bíblica a la que asistió John Wesley. Hoy vas allí. Todos son ateos y poderosos, todos ellos. Todas las escuelas bíblicas se convierten en inversiones seculares, propagando el ateísmo, que no hay Dios. ¿Qué control tenemos sobre el futuro? Así que no se trata de ser alguien que va por ahí maldiciendo. No maldigas a la gente. No vayas por ahí maldiciendo a la gente. Pero las maldiciones tienen un lugar para las autoridades espirituales y los padres en relación con el futuro. Es una forma de protección y una forma de ayuda para que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Cuántos entienden el lugar de una maldición? ¿El lugar de una bendición? ¡Wow! Número 8. El arte de seguir a Isaac es el arte de aprovechar al máximo tu herencia. Wow. Abraham, Génesis 25, versículo 5. Estoy terminando en un par de minutos. Abraham le dio todo lo que tenía a Isaac. Wow. Número 7, lo siento, número 7. ¿Es este el número 7 o me salté el número 7? Está bien, está bien. El arte de seguir a Isaac es realmente el arte de superar el engaño a tu alrededor mediante la fe en Dios. Sí, ese es un punto muy importante. El arte de
superar el engaño, ya sabes, Isaac lo fue. Isaac vivió en un mundo donde había mucho engaño. ¿No es así? Amén. E Isaac tembló en gran manera y dijo: ¿quién? ¿Dónde está el que ha tomado casa? Está bien. Y fue engañado por su hijo, Jacob. Jacob le mintió y bendijo a Jacob en lugar de bendecir a Esaú. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Esta es una historia famosa. Isaac fue engañado, pero debes saber como líder espiritual que muchas personas a tu alrededor te están engañando. Sí, muchas cosas a tu alrededor. Por ejemplo, hay personas que roban las ofrendas cuando tomamos ofrendas. Mientras estamos predicando, la gente está alrededor, engañando, mintiendo, fingiendo. Hay mucho de eso. Pero como hombre espiritual, debes tener fe y saber que toda la maldad a tu alrededor va a trabajar en conjunto para la voluntad de Dios y para tu bien. Nadie puede hacer nada contra ti que, debido a la unción, eso se convertirá en tu bien. Sí. Pero ves, decir que nadie cerca está mintiendo. No sabes dónde estás trabajando. Yo conozco a la gente. Yo sé que la gente está robando mi ofrenda. Siempre lo sé, sí. Despego en este acero, sé que están allí. Mis trabajadores en el sitio sé que roban. Por eso trato de hacer mis proyectos muy rápido, para que si están robando durante 9 meses, pueda hacer que lo hagan solo durante 3 meses. Al ir más rápido tendrán solo un corto tiempo para robar. Verás, intento decir que es ingenuo pensar que no hay engañadores y mentirosos a nuestro alrededor. Es parte de este mundo. ¿Sí? Y Dios te seguirá mostrando. Este está mintiendo. Este no es sincero. Este es así. Este es de esa manera. Y a medida que sigues descubriendo, sí. Pero también debes tener fe. Tengo fe. A todos los ladrones en mi vida los maldigo. Toda maldición. Estás robando mis cosas. Estás maldito. Así que intenta luchar contra eso. Verás, muchos de nosotros aquí somos engañadores. Verás, engañamos y mentimos. Sonríes, pero no es una sonrisa. Fluyes, pero no estás fluyendo. Pareces feliz, pero no estás feliz. Sí. En un peregrino espiritual debes saber que no. Todo lo que ves es lo que parece. No es como parece. Pero el poder de Dios va a hacer que incluso las cosas en las que estás genuinamente engañado resulten para tu bien. No todos van a saberlo todo. Verás, cuando Elías 7 Gehazi se fue, ir y engañar, nombrar a Elías. Elías me dijo cuando pensó que mi espíritu estaba contigo, no es así. Todos son profetas que cuando estás mintiendo tu espíritu entrará en la habitación y te verá mintiendo. No todos tienen ese don, algunos de nosotros no tendremos ese don, pero el poder de Dios todavía está contigo. Y Dios va a enderezar todo para ti en el nombre de Jesús. Así que ves que aunque Isaac fue genuinamente engañado, sabía que Dios estaba con él. Y cuando Esaú regresó y dijo: dame una bendición. ¿Dónde está mi bendición? Él dijo: he bendecido a tu hermano y él está bendecido. Él está bendecido. No puedo cambiarlo. Él está bendecido. Así que, aunque debes saber que hay engaño a tu alrededor, Dios está contigo. Amén. Número 8. El arte de seguir a Isaac es el arte de aprovechar al máximo tu herencia. Y Abraham le dio a Isaac todo lo que tenía. La mayoría de las personas que heredan algo maravilloso no saben cómo multiplicarlo y convertirlo en algo grandioso. Amén. ¿Por qué? Porque no reciben la herencia con la sabiduría, conocimiento y experiencia que la persona usó. Amén. Hoy
Los negros de Sudáfrica han heredado la Sudáfrica que fue construida por el hombre blanco. Todo ahora pertenece a los negros y siempre será de ellos porque son la mayoría. Pero solo el 2% de las personas que heredan son capaces de aumentar su herencia. Sí, cuando un rico da bienes a sus hijos, solo el 2% de los herederos la hacen crecer. Sudáfrica no construida a hombres negros, la construyó el hombre blanco. Esto vio estos aeropuertos, esto. Lo que tienes que es diferente del resto. Son logros del hombre blanco. Sí, puede que no lo sepas. Ven al resto de África y ve lo que el hombre negro ha hecho. Ahora está en manos del hombre negro. Es importante que el hombre negro también obtenga la misma sabiduría que ellos tenían. ¿Qué han hecho estas obras poderosas? La Biblia dice, ¿qué sabiduría es esta que se le ha dado para que se hagan tales obras poderosas? Las obras poderosas provienen de la sabiduría. ¿Qué sabiduría es esta? ¿Qué sabiduría es esta? ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado para que se hagan tales obras poderosas? Las obras poderosas son la prueba de tu sabiduría. Sí. ¿Qué sabiduría es esta? ¿Qué sabiduría es esta? ¿Qué sabiduría? Es esta que se le ha dado para que tales obras poderosas. ¿Estamos listos? La grandeza de esta maravillosa nación fue construida con cierta sabiduría o cierto pensamiento y cierta mentalidad. Si obtienes todo el dinero, todo el poder, toda la riqueza y no obtienes la misma sabiduría, está terminado. Ve a Mozambique, solo ve a Mozambique. Obtuvieron su independencia en 1980. Algo puto. Es como la ciudad de Nueva York. En Johannesburgo ven los edificios altos ODEB. Todo hasta cierto punto. Ellos estaban. Cuando los negros llegaron al poder, esto le dijo a los portugueses: les damos 24 horas para irse. Y todos pueden llevar 24 kilos. Y se fueron. Y comenzaron una guerra al día siguiente después de irse. Comenzaron una guerra por 18 años más. Cuando vayas a Maputo, verás que los edificios son así, altos. Desde donde se fueron los blancos, desde allí hacia abajo, es como un barrio marginal. El resto de Maputo es un barrio marginal así hasta el final. Ve, alrededor verás, puedes heredar. Y todos los edificios altos, los ascensores están llenos de basura. Es un vertedero. Todos los ascensores no funcionan y los abren y los llenan de basura. ¿Cómo llaman a la basura aquí? Basura, basura, llena. ¿Ves 20 pisos llenos de todo? No funciona. Ve alrededor y mira. Así que puedes heredar el poder, el dinero, todo. Pero la sabiduría de cómo se hacen estas cosas, eso es lo que la gente no hereda. Así que cuando Dios le dio a Isaac, cuando Abraham le dio a Isaac todo, oye, él necesitaba la misma sabiduría que tenía Abraham, que lo hizo tan rico. Y de hecho parece que obtuvo la sabiduría porque heredó la sabiduría de la obediencia completa. Cuando Dios dice, sana a tu hijo, yo mato a mi hijo. Cuando Dios le dijo, no te mudes a Egipto, no me mudaré allí, quédate aquí y muere, me quedaré aquí y moriré. Así que no solo heredó el poder y el dinero, sino que heredó la sabiduría que hizo grande a Abraham, que era la sabiduría de la obediencia completa. Isaac también parecía heredar esa sabiduría. Sí. Así que no es solo tú, hereda esta iglesia. Heredar esta iglesia. ¿Y qué harás después? Si no has heredado la sabiduría, que lo descompondrás, causará. Así que queremos usar este lugar como almacén. Quiero decir, es un buen almacén. Puede ser un buen negocio de almacén.
Para almacenar lo que sea cerca de Australia, está cerca del aeropuerto, así que podemos almacenar maíz y más aquí. Es un buen negocio. Luego, nosotros transportamos las cosas desde aquí. Sí. Salomón era un hombre sabio. Le dio a su hijo Roboam oro. Mira, nadie ha sido tan rico como Salomón. En 5 años, todo se había ido. Todo el oro se había ido. Todo el oro del templo se había ido. Las tribus, 12 tribus, se quedó con una tribu. Era gobernante de una tribu. 10 tribus se habían ido. Todo el oro se había ido. Y reemplazó el oro en el templo con bronce. 5 años, solo 5 años, dice Babú. 5 años después de la muerte de Salomón, Shushac, el rey de Egipto, vino contra Israel y se los llevó. La primera reunión del gabinete fue un tonto. Les dijo a las personas: voy a azotarlos. Mi padre los golpeó con látigos, pero yo voy a atacar con escorpiones a lo largo del látigo. Habrá varios pequeños escorpiones a lo largo del látigo. Y voy a azotarlos con escorpiones. Cuando les caiga encima, los escorpiones los morderán. Y lo levantaré. Y luego, ¡pum! Esto, como un joven, este es el primero. Ese es tu discurso, tu discurso inaugural en el Parlamento. Discurso de inauguración, tu manifiesto. Lo que vienes a hacer, vienes a azotar a la gente. ¿Qué tipo de persona es esta? Y todos han dicho que puedes tener lo que sea, cada uno a su propia tienda. Y ese fue el fin de Israel en una sola reunión. Terminado para que puedas heredar. Pero si no tomas la sabiduría, el conocimiento, cómo piensa esta persona, por qué pensaba, qué estaba haciendo, cuáles eran las razones, nunca podrás continuar desde donde la persona nos dejó. Sí. Así que si quieres aprender algo de Isaac, aprende. Algo que, mira, por eso la gente dice, no te pongas en los zapatos de un gran hombre, porque siempre parecerás un fracaso. No, pero puedes hacerlo bien si te pones en los zapatos de una gran persona, si tomas su sabiduría. Aleluya. Finalmente, el arte de aceptar autoridades delegadas. Autoridades delegadas. Wow. Autoridades delegadas. Debes aprender a aceptar autoridades delegadas. ¿Qué quiero decir con eso? Nadie puede hacer todo por sí mismo. Y así, una gran persona tendrá que enviar a alguien. Dios envió a su Hijo Jesús. Debíamos aceptar a Jesús. Jesús envió a los apóstoles. Debíamos aceptar a los apóstoles. Jesús dijo: quien nos recibe, me recibe a mí. Debes aprender a aceptar a las personas que te son enviadas. ¿Cuánto tiempo crees que el obispo Oliver puede estar de pie en el mismo lugar, predicándote todo el tiempo? Llegará un momento. Él tendrá que enviar a alguien y tienes que aprender a escuchar a una persona que es delegada. Ahora, ¿por qué digo que Isaac aceptó autoridades delegadas? Abraham envió a su siervo a elegir una esposa para Isaac. Abraham eligió a la esposa él mismo. Él envió a su siervo. El siervo es quien eligió. Cuando fue y vio a las chicas, fue la elección del siervo. Es el siervo quien trajo a Rebeca. Y dijo: esta es la chica. E Isaac aceptó a Rebeca como si Abraham la hubiera elegido él mismo. Si no aprendes a aceptar a las personas que te son delegadas, no recibirás mucho en esta vida. Sí. Cuando tengo hierro afilado, hierro arrugado, a veces le pido al obispo: oh, ve a hablar conmigo. De hecho, para hablar con la gente antes de que yo llegue. Recientemente, cuando estaba llegando, me encontré con un pastor, me dijo: escucha, ¿vienes a la conferencia alrededor de las 9 en punto? Me dijo: mira, antes de que vinieras estábamos llenos. Porque el doctor ya nos había hablado. Dijo: estábamos llenos. Lo que viniste fue solo a la tierra. Y fueron bendecidos porque aceptaron a alguien que yo envié. No, vine yo mismo, pero aceptaron a alguien que yo envié. Por eso estaban llenos.
Tienes que tener cuidado cuando Dios envía a alguien a tu vida. Hay personas que se ofenden tanto. Un día, un pastor me llamó. Necesitaba dinero. La mayoría de las veces, pues, si alguien te llama y te pide dinero, ni siquiera lo tomarías en serio. Pero esta era una persona inusual. De hecho, me sorprendió que me estuviera pidiendo dinero para el trabajo de su iglesia. Así que dije, inmediatamente algo me dijo, una vez que un adulto te pide, nunca dejes que un adulto se sienta avergonzado. No creo en la vergüenza. ¿Cuántos quieren sentirse avergonzados? 6 de ustedes. No avergüences a un adulto o a un padre. O, ya sabes, a alguien a quien Dios está usando. No dejes que caiga demasiado bajo. Así que inmediatamente dije, voy a resolverlo. E inmediatamente organicé lo que sea. Y pedí. Delegué a alguien con cuidado, a una persona de confianza, para darle el dinero a él. Pero este hombre, cuando vio a la autoridad delegada, se ofendió. Sí. ¿Qué? Él no. Entender. Y él se ofendió. Nunca recibió el dinero. Nunca recibió el dinero. Ese fue el fin de mi regalo. Y he conocido a muchas personas que no pueden aceptar cuando alguien es enviado a ellos. O se utiliza un agente. La mayoría de las veces, cuando tengo que relacionarme con Yonggi Cho, me relaciono con una señora llamada Miss Lee. Ella es la persona, hablo con ella. Cualquier cosa que quiera de Yonggi Cho, hablo con ella. He hablado con él un par de veces, pero si quiero que algo se entienda y que se lleve a cabo, ella es la que funciona muy bien. Cuando descubrí ese secreto, nunca me molesté de nuevo. Si ahora quiero enviarle algún mensaje al doctor Cho, se lo enviaré a ella. Cualquier cosa que esté haciendo. He aprendido a aceptar las autoridades que son delegadas y si aprendes a aceptarlas, te relacionarás. La gente se relaciona conmigo. Algunas personas simplemente tienen una iglesia. Yo tengo tantas iglesias, tantas cosas que quiero decir, es como cualquier ministerio en el que estén. Quiero decir, mi ministerio puede ser unas 700 veces más complicado. No pueden ni siquiera, ellos ni siquiera. Se dio cuenta de que no es solo una cosa. Incluso ir personalmente al banco. No puedo ir al banco. Tan pronto como entro, mira quién está viniendo al banco. ¿Qué demonios significa eso? ¿Qué demonios? Es imposible hacer tantas cosas. Pero algunas personas están tan orgullosas. Pero Isaac era humilde. Cuando el sirviente trajo a una chica, el maestro me envió a buscar a esta chica. Creo que es una buena opción para ti. ¿Te gusta? Isaac dijo, si mi padre te envió, si fue mi padre quien te envió y lo que has traído, me gusta, lo acepto. Eso es simplemente fantástico. ¿Cuántos se dan cuenta de que Isaac era una persona realmente grandiosa y maravillosa? Ponte de pie. Y cuando tengas estas claves de sabiduría, vas a ser tan grande como Isaac. Isaac trabajó grandemente y se hizo grande. Y todos le tenían miedo. Tú, wow. Levanta tus manos y agradece a Dios por la sabiduría de seguir a Isaac. Qué bendición, Señor. Qué bendición. Te damos gracias. Te alabamos. Te alabamos siempre. Te alabamos siempre. Siento que algunas personas aquí están recibiendo una herencia. Y Dios te está dando la sabiduría que acompaña a la herencia. No solo la herencia, no solo el poder, no solo el dinero, no solo los edificios, no solo las cosas, sino la sabiduría. La sabiduría. Recibe la gracia de Dios. Déjame darte mucho amor. Te agradecemos, Padre, que estás en los cielos. Gracias por tu gracia. Gracias por tu amor. Oh, sí, Señor. Sí, Señor, por supuesto. Gracias. Oh, sí, Señor, a ti. El arte de seguir, 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 el
arte de seguir, el arte de seguir mandala. Te alabamos, te damos gloria, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Levanta tus manos, te alabamos, te damos gloria, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Levanta tus manos. Son estos. ¡Qué sabiduría! Es esta, que se da, que tales obras poderosas, recibe la sabiduría de Isaac, la sabiduría para seguir, la sabiduría para llegar a ser grande, exitoso, próspero y lograr grandes cosas para Dios. Así como Isaac, el patriarca, el profeta Isaac, él que bendijo a Israel, fue bendecido. Padre, te damos gracias y te alabamos. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. Puedes sentarte.